tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal La Nave Histórica del Cheni. Te saluda Enrique Heredia y en este videito vamos a resolver la semana 5 del boletín de la Pre San Marcos 2021. Cabe recordar que en su semana 5 ellos nos van a tocar el tema de Grecia y de Roma, lo que se denomina generalmente las civilizaciones clásicas. Es un tema súper importante y recontra conocido, más conocido que tu ex en exámenes de admisión. Así que de una vez comencemos la resolución de dicha separata. Dice: en la Grecia antigua se sentaron las bases de la civilización occidental. Los griegos fueron grandes innovadores en múltiples campos, pero sobre todo en política, filosofía y arquitectura. Vivieron muchas guerras, y eso sería una de las razones para su decadencia. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones en relación a los periodos de evolución. Interesante la pregunta. Observas las cuatro oraciones y están relacionados sobre todo al famoso periodo de las civilizaciones prehelénicas. Porque básicamente viendo las oraciones, tú que ya tienes algo de experiencia, te vas a dar cuenta que se refiere a la civilización minoica y la civilización micénica. Entonces hay que determinar si son verdades o son falsas estas oraciones. Justamente aquí vamos a observar dos periodos, que es básicamente lo que necesitamos saber para resolver este tipo de pregunta. La primera de ellas se denominó civilización minoico, o también llamada cretense. El término minoico hace alusión a que los reyes de este periodo se denominan minos. Debes haber escuchado en la primaria, algo recordarás de tu profesora de la clase de historia, la famosa leyenda de Teseo y el Minotauro. Seguramente lo has relacionado. Minos justamente deriva de aquí. Ahora, en este periodo minoico, lo que nosotros vamos a encontrar es que se desarrolla un sistema de gobierno, un sistema político, incluso un sistema económico llamado talasocracia. Recuerda que la civilización minoica se ha ubicado en la isla de Creta. Isla de Creta, sí. Estratégicamente, la isla de Creta tiene una ubicación apropiada, debido a que ellos, al tener acceso al mar, tienen un activo intercambio comercial. Ese intercambio comercial, esa dominación que tuvo en el sector donde se han ubicado, les permitió desarrollar un sistema denominado talasocracia. Profe, entonces la talasocracia puedo decir lo que es el control a través del dominio marítimo. Sí, se puede decir que sí. Ahora, lamentablemente, chicos, esta civilización va a llegar a su fin con la invasión de los aqueos. Los aqueos en sí hoy se cree que no es que destrozan a los minoicos, no es que los apabullan, no. Hoy se entiende más bien que los aqueos poco a poco los dominan, pero al mismo tiempo asimilan a esta cultura. Por eso es que el siguiente periodo, algunos historiadores lo denominan Creto, por la isla de Creta, micénico. ¿Ok? Algunos también lo denominan así, creto-micénico o simplemente micénico. Profe, ¿y qué se da en este periodo? Fíjate aquí. En este periodo vamos a recordar la muy, pero muy conocida Guerra de Troya. Seguramente recordarás la obra La Ilíada, esta que es cantada por Homero. Ya. Si bien es cierto, la Guerra de Troya no es que esté contada todo en la Ilíada, pero sí al menos el noveno año, ¿no? En el noveno año de estos 10 que dura la guerra, se van a contar unos que otros episodios en esta obra literaria llamada Ilíada. Profe, ¿la guerra de Troya entonces sí existió? Sí, la historiografía nos ha dicho que la guerra de Troya sí existe, pero de ahí a pensar en esto del caballo, empezar en esto, pues, ¿no? Del talón de Aquiles, ya esas cosas son parte de la literatura que ahorita no nos compete. Este periodo micénico, chicos, va a llegar a su fin con la llegada de unos pueblos indoeuropeos, los dorios, los jonios, los eolios, pero de todos estos pueblos indoeuropeos recuerda a los dorios. ¿Por qué? Porque van a ser ellos los que finalmente introducen el hierro a Grecia. Si en el caso de Mesopotamia fueron los hititas, en el caso de Egipto los Hicsos, en el caso de Grecia serán los dorios. A recordar bastante eso. Entonces vamos a leer nuevamente las oraciones para determinar su valor de verdad o falsedad. ¿La guerra de Troya se dio durante la época arcaica? No, amigos. Lo dijimos hace un rato. La guerra de Troya es parte del periodo micénico, así que esta sería falsa. La civilización minoica decayó con la invasión de los aqueos.
Sí, correcto. Fueron finalmente los aqueos los que terminan concluyendo a los minoicos. Los invasores dorios introdujeron el hierro, correcto. Y última, los dorios, jonios y eolios invadieron a los cretenses. No, cretenses es lo mismo que minoicos. ¿Sí? Tú puedes escucharlo bien minoico o bien cretense. No te compliques. En este caso, esta es falsa. Los dorios, jonios y eolios invadieron a los micénicos, no minoicos. Así que en ese sentido, esta es falsa. Ya salió, ¿verdad? Falso, verdadero, verdadero, falso. Al toque nomás. La clave es barquito. Vamos a la 2. Las guerras médicas desarrolladas en el siglo V a.C. fue el conflicto bélico que enfrentó al imperio persa y a las polis griegas. En ese contexto, ¿cuál fue una de las causas que originó tal pugna? Bueno, de hecho que las guerras médicas es uno de los eventos más importantes del mundo antiguo, porque vamos a ver un encuentro en esa época, pues, de película. Los persas, un ejército muy temido del Asia Menor, enfrentándose a los griegos. Justamente aquí te he puesto una imagen recontra conocida, recontra típica, porque es una película. ¿Sí? ¿Recuerdas a este héroe griego, Leónidas, ¿no? La famosa película Los 300. Bueno, resulta que las guerras médicas fue un conflicto que se desarrolla en el siglo V, aproximadamente 40, un poco más de años dura este conflicto, y van a ser varias causas, pero la principal de ellas va a ser que el rey persa llamado Darío I tenía un afán expansionista. El tipo quería controlar toda la zona del mar Egeo. Y esto va a llevar a que choquen con los intereses de los griegos. Persas, griegos van a chocar justamente por este tema comercial. Podemos decir entonces que el que inicia el conflicto va a ser el rey persa, Darío I, por tener un afán de expandirse más y más y más. Sí, esa es la causa principal. Ahí también te he puesto unas que otras causas más, pero recuerda sobre todo la primera, el expansionismo del rey Darío I, que justamente va a perder en la Primera Guerra Médica y luego ya le va a suceder su hijo Jerjes. Bien, entonces leamos las alternativas. El control comercial del Mediterráneo occidental, no, en todo caso sería del Mediterráneo oriental. Así que no, las diferencias políticas, acá el problema es económico, ¿sí? Más que político. La lucha por el dominio de los Balcanes, no. Aquí básicamente el tema es que Darío quería apoderarse de todo ese territorio para poder activar su comercio. Así que la clave aquí sería, chicos, el continuo expansionismo del rey Darío I, del imperio persa. Clave, avioncito. Vamos a la 3. Sobre la organización política de las polis de Atenas y Esparta, elija las proposiciones que corresponden a dichas organizaciones. Esta es una típica pregunta de exámenes de la preguntas clásicas de separata, preguntas clásicas de examen ya ordinario, de examen el que se da generalmente cada los 2 veces al año. El tema de Grecia, organización político-social, es una pregunta casi fija, así que bastante ojo a esto. Ahora, para resolver esta pregunta tendríamos que leer pues las 5 oraciones, determinar la verdad y la falsedad. Sí, y si te das cuenta, todas están relacionadas a Atenas y Esparta y su organización. Ok, fíjate aquí. Vamos a ver un poquito cómo se clasificaban los espartanos sociopolíticamente hablando. La diarquía era la que tenía el control. ¿Qué es una diarquía? Bueno, creo que su nombre lo dice todo. Diarquía significa dos gobiernos. ¿Qué significa esto? Que dos personas estaban en el poder. Pero estas dos personas tienen que ser guerreras, porque recuerda que Esparta es una sociedad guerrera. Esparta es una sociedad que está muy acostumbrado a irse a la guerra. ¿Ok? Bien. Otro punto importante es que finalmente ellos pueden querer ir a la guerra, pero tienen que haber gente que lo apruebe, tiene que haber gente que proponga leyes, etcétera. En ese sentido, vamos a recordar a una Jerusia, que era un consejo de ancianos. Ya, generalmente la Jerusia era un consejo así de ancianitos, que iban a dictar, iban a proponer e incluso podían modificar las leyes. Y es básicamente lo que nos interesa para esta pregunta. No, no, profe, no, no, no. Yo he escuchado, profe, que también estaban
los éforos. Profe, yo he escuchado que estaba la pela. Profe, ¿también me va a explicar eso? Claro que sí, pero en nuestro curso virtual del Cheni, así que si quieres pertenecer a nuestro curso virtual y sobre todo enterarte lo ultimito y toda la organización sociopolítica de Esparta y de Atenas, pues ponte en contacto con nosotros. En la descripción del video vas a encontrar un enlace para poder unirte a nuestras clases virtuales. Ya sabes que tenemos ciclos para todas las universidades del país. Bien, así que en ese sentido, diarquía y gerusia es lo que nos interesa saber para resolver esta preguntita. Desde un punto de vista social, vamos a conocer a los ilotas. No, 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 profe. Yo sé que arriba de los ilotas está el homoioi, estaban los periecos. ¿No me va a explicar eso? No, tampoco te voy a explicar eso porque para resolver la 3 tampoco necesitas saberlo. Los ilotas, recuerda que eran, sobre todo chicos, mano de obra estatal. Los ilotas no constituían, o mejor dicho, no podían ser considerados ciudadanos. El ilota no. ¿Por qué? Porque no tiene sangre, como se diría, espartana pura. El ilota es en todo caso, una propiedad estatal que puede ser trasladado a distintos puntos. Hay algunos colegas que a los ilotas les llaman esclavos. Incluso en algunos exámenes de admisión han venido con este término, esclavitud. No es tan exacto, no es tan exacto, porque un esclavo se adquiere por medio de la compra, de la venta, como si fuera mercancía. En Roma sí hubo esclavitud, pero acá con los ilotas el término esclavo no sería tan apropiado. ¿Sí? No sería tan apropiado. Entonces, dicho esto, veamos las preguntas. Sí, recuerda que el organizador de todo esto fue Licurgo. ¿Ya? Licurgo fue el organizador en Esparta, justamente de la política. A ver, leamos nuevamente. La asamblea de la Jerusia, lo que te hablé, los ancianos, ¿eran los que dictaban y modificaban las leyes? Sí, correcto, verdadero. La uno es correcta, sí o sí la uno es correcta. 2. El tribunal de las Eliastas se encargaban de los asuntos religiosos. Bueno, el tribunal de las Eliastas es parte de la organización ateniense, ¿ya? Ahí existían unos tribunales de justicia llamados aerópagos, que generalmente era para juicios de condenas mayores, asesinatos, ¿no? Ultraje, ¿no? Violación, etcétera. En cambio, el tema de las Eliastas era para juicios un poco menores, ¿no? El tema de robo, el tema, por ejemplo, de alguna pelea, etcétera. ¿Ok? Ese es un tribunal de justicia que había en Atenas, pero no se encargaba de asuntos religiosos, para nada. Así que la 2 es incorrecta, ¿ya? La 2 tiene que ser falsa. Mira, si te dije que la uno era verdadera, entonces uno verdadera puede ser la B, puede ser la C, ¿cierto? ¿Qué más te dije? Te dije que la 2 no puede ser. Si la 2 no puede ser, entonces me descartas la C y la única que queda como clave sería la B, 1, 3 y 5. Ya tendrías que marcar a ojos cerrados. Cheni, yo recién estoy aprendiendo, quiero que me expliques más. Correcto, sigamos. ¿Los ilotas constituían la mano de obra del Estado espartano? Sí. Los ilotas constituyen la mano de obra. Perfecto. Licurgo estableció la democracia en Esparta, pero excluyó a los esclavos. Es que la democracia no nace en Esparta. La democracia como sistema nace con Clístenes en Atenas. ¿Sí? Recuerda ese gobernante Clístenes. Ahí nace la democracia, en Atenas. Y luego ya va a ser consolidada por Pericles. Así que la 4 es falsa. La diarquía eran dos reyes vitalicios y jefes del ejército. Claro, esto se refiere a Esparta. ¿Sí? Así que esto también es verdura. La clave de esta pregunta es 1, 3 y 5. 4. El imperio es el sistema en el que el poder político real estaba en manos de un solo individuo, el emperador. Se inauguró con el emperador Augusto. El Senado quedó limitado a ser un órgano de apoyo de ese poder político. Sobre el imperio, correlacione las dos columnas de los emperadores y cuáles son sus obras. Nos ponen 4 emperadores y nosotros tenemos que buscarle cuál es la afirmación correcta. Ok, perfecto. Aquí te he preparado a los 4 hombres en mención. En el caso de Augusto, él va a ser considerado el pionero. Él es el primer emperador. Augusto es como un semidios. Augusto inaugura, digamos, el título de emperadores en Roma tras derrotar
a a Marco Antonio y a Cleopatra en la batalla del Actium. A partir de ahí, Octavio comienza a tener el título de Augusto, que como te digo significa semidios. Y va a ser en este gobierno que Roma alcanza un máximo esplendor. Comienza a destacar literatura, la filosofía, la propia historia. Es una época gloriosa. Si tú recuerdas a Grecia, Grecia también tuvo su época dorada llamada siglo de Pericles. En el caso de Roma, la época dorada se llamará el siglo de Augusto. Por otro lado, tenemos a otro emperador llamado Trajano. El tipo lo máximo. Gracias a Trajano, perteneciente al Alto Imperio Romano, se va a conseguir la máxima expansión territorial, llegando a conquistar zonas como Mesopotamia, llegando a conquistar zonas como Armenia, llegó incluso hasta la zona de la península ibérica. A Trajano incluso lo llamaban el español. Entonces, definitivamente este tipo es el que ha conseguido mayor cantidad de tierras en Roma. En el caso de Teodosio, Teodosio lo vas a recordar por dos eventos, ¿ya? Uno de ellos es el que menciona justamente las alternativas, que vendría a ser un edicto que él promulga, el edicto de Tesalónica. ¿Qué es eso? Este edicto le permitió a los cristianos ser la religión oficial. Antes, ya Constantino, con el edicto de Milán, había permitido la libertad de culto, es decir, que los cristianos puedan profesar su fe sin mayores problemas. Pero ya con Teodosio, el edicto de Tesalónica les va a permitir ser oficiales. El otro evento que te digo que recuerdes mucho a Teodosio es que en su gobierno se decide dividir Roma. La parte oriental decae sobre su hijo Arcadio y la parte occidental sobre su otro hijo Honorio. ¿Ok? Es un datito ahí adicional que le estamos metiendo. En el caso de Rómulo Augustulo, aquí esta imagen lo hemos sacado de una película que justamente retrata la vida de este niño, que va a ser derrotado. Él es el último emperador romano. Él es el último emperador romano derrotado por Odoacro, jefe de los érulos en Ravenna, que justamente es un pueblo bárbaro. ¿Sí? Recuerda que ya para esa época, en el año 476, los bárbaros ya estaban, pues, ¿no? Prácticamente apoderándose de Occidente. Así que volvamos a leer las alternativas, o las oraciones en todo caso. Augusto, ¿dónde lo podríamos decir? En la máxima época cultural, ¿cierto? Como la literatura, la historia, la filosofía, lo máximo. Uno con la C. En el caso de Trajano, anexa varios territorios. Él consigue la máxima expansión territorial. Dos, D. Rómulo Augustulo fue el último emperador que es depuesto por Odoacro. 3A. Y Teodosio es el que permite que la religión cristiana sea ahora la religión oficial del Estado. 4B. Salió la clave. Respuesta avioncito. ¿Sí? Lo recomendable para este videito es que tú estés pausando cuando veas la pregunta, trates de resolverlo el tiempo que creas y luego pongas play para escuchar mi resolución. ¿Te parece? Y por último, chicos, resolvemos la número 5 que dice, la clase social de los plebeyos estuvo formada por hombres libres, con algunos derechos políticos y sin riqueza ni linaje. Con el paso del tiempo fueron adquiriendo derechos otorgados mediante leyes como la ley Ogulnia. Bueno, creo que todos sabemos que los romanos nos van a regalar una impresionante cantidad de leyes. Justamente el principal aporte de ellos es el derecho. Profe, ¿y cuántas leyes son? Mira, son demasiadas. Con decirte que para tu examen de admisión, lo ideal sería que recuerdes a estas leyes que te he puesto aquí. 12 tablas, Canuleia, Ogulnia, Licinia, Hortensia, Frumentaria, Agraria, Valeria y Poetelia, Papiria. Ah, su profe, son bastantes, pero Cheni, tú eres muy bueno y yo sé que en el curso virtual tú enseñas todos esos. Así es, tú lo has dicho, en el curso virtual. Para resolver esta pregunta, como solo te hablan de la ley Ogulnia, entonces concentrémonos en esa ley. Cheni, no seas tramposo y lo demás te lo dejo para nuestro curso virtual donde ahí resolvemos todo de manera sencilla. Bien, en el caso de la ley Ogulnia, esta va a permitir que el plebeyo pueda acceder a cargos, sobre todo religiosos. No quiero decir cargos públicos porque eso ya vendría a ser la ley licinia. ¿Ok? En ese sentido, la ley Ogulnia se diferencia de la licinia porque la Ogulnia habla sobre una exclusividad
de cargos religiosos. ¿Ok? Mucha atención a eso. Profe, ¿estas leyes las tengo que saber? Sí, campeón. Es recomendable que para una admisión consideres qué significado tiene cada una de esas. Bien, en la pregunta, básicamente es sobre la ley Ogulnia. Eso es lo que nos preguntan. No nos interesaba saber 12 tablas fragmentarias, simplemente te lo puse ahí de referencia. ¿Qué permitió la ley Ogulnia? ¿Qué permitió la ley Ogulnia? Te dije que acceder a cargos religiosos. ¿Cuál de las alternativas guarda relación con eso? Ay, profe, fácil. El acceso de los plebeyos al colegio sacerdotal. Clave de esta pregunta, casita. Muchas gracias por estar atento a este videito de la nave histórica del Cheni, mandándote mis saludos y recuerda que si quieres pertenecer a nuestras plataformas virtuales, tenemos todos los ciclos pensados en ti. Ciclo repaso, ciclo intensivo, tenemos ciclo de solo videos, ciclo de solo prácticas, tenemos ciclo de asesorías nada más, etcétera. Pregunta por el que más te convenga y puedes revisar nuestros videos que están colgados en nuestro canal, donde vas a encontrar no solo de San Marcos, sino también de otras universidades del país. Recuerda seguirnos en Facebook como La Nave Juvenil del Saber y en YouTube, obviamente, activa la suscripción y la campanita. Muchas gracias, nos estamos viendo en un próximo videito.